La voz de mi yerno, Ricardo, cortó el silencio como un cuchillo afilado. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí abajo tan temprano?», dijo. Me quedé inmóvil, las manos temblorosas, aferradas al marco de la puerta de lo que yo pensaba era mi estudio. ¿Estaba yo allí tan temprano? ¿O era él quien estaba invadiendo un espacio sagrado? Un espacio que apenas reconocía como mío, pero que sentía tan intrínsecamente familiar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una mezcla de miedo y una rabia silenciosa que no sabía de dónde venía. ¿Por qué se me miraba con esa mezcla de condescendencia y algo más oscuro entre ese prediane algo, al sus ojos? Algo que parecía brillar con una victoria apenas contenida. ¿Y por qué sentía que mi propia casa, el hogar que había construido ladrillo a ladrillo junto a mi difunto esposo, ahora era un laberinto de habitaciones ajenas, de recuerdos rotos, de una vida que se me escapaba como arena entre los dedos? La amnesia, dijeron los médicos, fue un golpe cruel y caprichoso. Borró los últimos años de mi vida, dejando un mosaico fragmentado de imágenes y sensaciones sin contexto. Cuando desperté en el hospital, el rostro de mi hija, Sofía, era una silueta querida pero extraña, y la presencia constante de Ricardo, mi yerno, era un enigma. Él era el pilar, el salvador, decían todos. Sofía estaba deshecha, pero Ricardo, él lo manejaba todo. Se había hecho cargo de mi cuidado, de mis finanzas, de mi vida entera, como si yo fuera una marioneta que necesitaba sus hilos. Al principio, la confusión era una niebla densa que envolvía cada día. Me despertaba en una cama que no sentía mía, en una habitación con muebles que no recordaba haber elegido. Cada mañana era un esfuerzo titánico por unir los pedazos de un rompecabezas que no tenía imagen de referencia. Ricardo era siempre el primero en verme, con una sonrisa tranquilizadora que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, madre», decía, y su voz, que se esforzaba por ser amable, a menudo tenía un matiz de impaciencia. Me traía el desayuno a la cama, me ayudaba a vestirme, y me explicaba una y otra vez que esta, la casa de campo, era ahora mi hogar, que mi antigua casa en la ciudad estaba en proceso de reformas urgentes. Sofía venía a verme los fines de semana, y su presencia, aunque reconfortante en cierto modo, también estaba teñida de una tristeza que no podía descifrar. Me abrazaba fuerte, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Hablaba de mi estado, de cuánto me echaba de menos, de cómo la vida había cambiado. Intentaba recordar, pero su rostro se mezclaba con otros rostros de mi pasado, con risas de niños que creía haber tenido, con momentos de felicidad que ahora me parecían fantasmas. Ricardo siempre estaba presente durante las visitas de Sofía, un guardián silencioso, un observador atento. Noté que sus conversaciones eran superficiales, que siempre evitaban cualquier mención a mi vida anterior, a mis amigos, a mis pasatiempos. Cuando yo intentaba preguntar por ellos, Sofía me miraba con una expresión de dolor, y Ricardo intervenía rápidamente, cambiando el tema, sugiriendo un paseo, o que era hora de mi medicación. Los días pasaban, monótonos y llenos de una creciente sensación de desasosiego. La casa de campo, aunque hermosa, se sentía como una prisión dorada. Mis días estaban regimentados, mis comidas a horas fijas, mis paseos limitados al jardín. No tenía acceso a un teléfono, a un ordenador, a nada que me conectara con el mundo exterior más allá de la televisión, que Ricardo sintonizaba en programas que él consideraba adecuados para mi condición. Él controlaba las llamadas que yo podía recibir, interceptando a mis antiguos amigos con excusas vagas sobre mi recuperación. Empecé a notar pequeñas cosas, detalles que arañaban la superficie de la realidad que me presentaban. Una vez, en un cajón olvidado en la cocina, encontré una factura de una de mis tiendas favoritas. La fecha era de hacía apenas unos meses, pero la dirección era la de mi casa en la ciudad, no la de campo.
Me preguntó cómo podía haber ido de compras allí si estaba tan enferma, si mi memoria se había borrado por completo. Cuando se lo comenté a Ricardo, me explicó con paciencia que había sido un error de facturación, que la tienda a veces enviaba recibos a direcciones antiguas. Su explicación sonó plausible, pero dejó una pequeña astilla de duda en mi mente. Otra vez, mientras Sofía y Ricardo discutían un asunto de la casa en la sala de estar, oí que mencionaban los papeles de la venta. Me detuve en el umbral, el corazón latiéndome fuerte. ¿Qué venta?, pregunté, la voz más fuerte de lo que esperaba. Ambos se giraron, sus rostros sorprendidos. Sofía me miró con una mezcla de pánico y culpa. Ricardo sonrió de nuevo. Esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. Oh, madre, no es nada de importancia. Solo unos trastos viejos que ya no usas. Hemos decidido venderlos para despejar espacio aquí en la casa de campo, dijo con una ligereza que me pareció forzada. La explicación no me satisfizo. Trastos viejos. Yo había acumulado tesoros, no trastos. Objetos con historia, con alma, cada uno con un recuerdo atado. Mi memoria era una fiera dormida que de vez en cuando despertaba con un zarpazo. Un día, mientras estaba en el jardín, el aroma a jazmín me transportó de repente. Vi el rostro de mi esposo, Armando, tan vívido como si estuviera a mi lado. Estábamos en nuestro jardín en la ciudad, plantando jazmines. Recordé su risa, el tacto de su mano. La claridad de ese recuerdo fue abrumadora, pero también aterradora. Si podía recordar eso con tanta nitidez, ¿por qué no podía recordar el resto? Ricardo me encontró allí, sentada en un banco, las lágrimas corriendo por mi rostro. Se apresuró a consolarme, pero en sus ojos vi una sombra, como si mi memoria repentina le preocupara. Empecé a buscar, discreta, casi imperceptiblemente al principio. Aprovechaba cada momento en que Ricardo no estaba en la habitación. Rebuscaba en los cajones de su escritorio, en los armarios, en cualquier lugar donde pudiera haber documentos. Encontré facturas de reparaciones para mi antigua casa, pero las fechas eran muy recientes, posteriores a mi accidente. Y eran facturas enormes, para reformas que parecían excesivas para una casa que supuestamente solo estaba siendo puesta a punto. También encontré correspondencia bancaria, pero todas las cartas estaban dirigidas a Ricardo, o a una sociedad de la que él era el único signatario. Mis propios nombres, mis propias cuentas, parecían haber desaparecido. Un día, mientras Ricardo se había ausentado para ir a la ciudad, y Sofía estaba en el trabajo, encontré una caja en el ático que contenía viejas fotografías. Eran de nuestra boda, del nacimiento de Sofía, de vacaciones familiares. Las imágenes me traían ráfagas de emociones, de amor, de felicidad. Y luego encontré una foto de mi casa en la ciudad, mi hermoso hogar. Se veía tan vibrante, tan lleno de vida. En la parte de atrás, la letra de Armando decía: nuestro sueño hecho realidad. Noviembre de 1975. Me aferré a la foto, mi corazón encogido por una punzada de pérdida que era tan real como el aire que respiraba. Mi sueño, mi hogar. ¿Qué le había pasado realmente? La sospecha se convirtió en una certeza fría que se asentó en mi estómago. Ricardo me estaba mintiendo. Me estaba ocultando algo grande, algo terrible. Mi hija, mi Sofía, estaba cegada. O quizás, y esto era un pensamiento doloroso, era cómplice. Pero no, mi Sofía nunca podría hacerme daño. Ella era buena, ingenua. Seguramente Ricardo la había manipulado también. Una tarde, mientras estaba sola en la sala, oí el timbre de la puerta. Era la primera vez en meses que escuchaba ese sonido sin que Ricardo o una de las empleadas lo interceptara. Abrí, y allí estaba una mujer mayor, con el cabello plateado y una sonrisa dulce. «Elena, querida», dijo con voz temblorosa, «soy Clara».
Hemos estado tan preocupadas por ti. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Clara. El nombre resonó en mi cabeza. Una amiga. Una vieja amiga. Recordé sus fiestas de té, sus risas contagiosas. La abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Ricardo apareció entonces. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Clara. ¡Qué sorpresa! No esperábamos visitas, dijo con una voz helada. Clara no se dejó intimidar. He estado llamando por meses. Me dicen que Elena está muy mal, que no puede recibir visitas. Pero yo conozco a Elena, y sé que si puede estar en la puerta, puede recibirme. Ricardo la invitó a pasar con una cortesía forzada, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Durante la visita, Clara y yo hablamos. Ella, ajena a mi amnesia, me preguntaba por detalles de nuestra vida en la ciudad, por mis aficiones, por los vecinos. Yo me esforzaba por responder. Mi mente, un torbellino de confusión. Ricardo no se separaba de nosotros, interrumpiendo, desviando la conversación. Pero Clara era persistente. ¿Y qué tal tu casa, Elena? He oído rumores de que la vendiste. ¿Es cierto? Preguntó Clara, mirándome directamente a los ojos. El corazón me dio un vuelco. Vendí mi casa. ¿Por qué no lo recordaba? Ricardo intervino de inmediato. Madre está un poco confusa, Clara. Tuvimos que hacer unas gestiones para su bienestar, dada su condición. Es complicado. Su tono era final, un claro mensaje de no preguntes más. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y con ella, un anhelo ardiente de la verdad. Esa noche, la cabeza me dolía con la intensidad de 1000 martillos. No podía dormir. Me levanté y me puse a caminar por la casa, mis pasos apenas audibles en la alfombra. Llegué al estudio de Ricardo. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía de la habitación. Me acerqué, el corazón latiéndome como un tambor. Pude ver a Ricardo sentado frente a su ordenador, absorto. Hablaba por teléfono. Su voz era baja y urgente. Sí, la venta está casi cerrada. Los últimos papeles. Necesito esa firma. Sí, la última. Mis manos sudaban. ¿Qué venta? ¿Qué firma? Me pegué a la puerta, mi oído agudizado. Pude oír fragmentos de su conversación. El dinero se transferirá a mi cuenta. Sí. Que nadie sospeche. Ella no recuerda nada. La verdad. Su estado es conveniente. La última palabra, conveniente, se clavó en mi pecho como una daga de hielo. Mis pulmones se negaron a tomar aire. Él hablaba de mí, de mi amnesia, como una herramienta, una oportunidad. Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba pruebas. No podía seguir viviendo en esta jaula de mentiras. Recordé que mi difunto esposo, Armando, siempre guardaba los documentos importantes en una caja fuerte, oculta detrás de un cuadro en nuestra antigua casa. Y si mi memoria se estaba recuperando, quizás el número de la combinación también. Empecé a probar, una y otra vez, números que me venían a la mente. Fechas de cumpleaños, aniversarios, números de la lotería que solíamos jugar. Era una tarea desalentadora, un acto de fe. Una tarde, mientras Ricardo se había ido a la ciudad para asuntos importantes y Sofía estaba en el trabajo, logré convencer a una de las empleadas de que necesitaba ir a mi antigua casa a buscar unos objetos sentimentales. La empleada, una mujer joven y dulce llamada Ana, parecía tener un corazón más bondadoso que el resto del personal, que Ricardo había contratado y que me trataba con una distante profesionalidad. Al principio, Ana se mostró reticente. El señor Ricardo no lo permite, señora Elena, dijo con voz suave. Pero yo insistí. Le hablé de la necesidad de mis recuerdos, de cómo me ayudaría en mi recuperación. Le dije que era mi última esperanza. Vi la duda en sus ojos,
pero también la compasión. Al final, accedió, con la condición de que fuéramos rápidas y que nadie nos viera. El viaje en coche hasta mi antigua casa fue un tormento de ansiedad y esperanza. Cada calle, cada árbol, cada edificio me traía una punzada de familiaridad, seguida de una ola de vacío. Cuando llegamos, mi casa estaba vacía. No en reformas, como Ricardo había dicho, sino vacía. Las ventanas tapadas, la puerta principal sellada con un cartel de «Se vende». Ana me miró, con el rostro pálido. «No entiendo, señora Elena», susurró. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era peor de lo que había imaginado. No solo estaba vacía, sino que estaba en venta. Y yo no lo recordaba. Le pedí a Ana que me ayudara a entrar por la puerta de atrás. Era arriesgado, pero la desesperación me impulsaba. Una vez dentro, el silencio de la casa era ensordecedor. Las habitaciones, desprovistas de muebles, resonaban con los ecos de una vida que ya no estaba. Mi vida. Mis manos temblaban mientras me dirigía al estudio de Armando. El cuadro, el paisaje marino que tanto le gustaba, seguía allí, colgado torcidamente. Mis dedos buscaron el mecanismo, el botón oculto. Lo encontré. El cuadro se balanceó, revelando una pequeña caja fuerte de acero. Respiré hondo. Intenté la combinación que se me había ocurrido en el coche, la fecha de nuestro primer baile, un número que siempre repetíamos. Clic. La caja se abrió. Dentro había una pila de documentos. El testamento de Armando, sus últimas voluntades, y lo más importante, mis propios documentos. Actas de propiedad, contratos de inversión, certificados bancarios. Y luego, en la parte inferior de la pila, encontré un sobre grueso. Dentro, había una copia de las escrituras de mi casa en la ciudad, fechadas hace 6 meses, con lo que parecía ser mi firma. Y debajo, otra firma, la de Ricardo, como el nuevo propietario. Mis manos se paralizaron. La firma. Era mi letra, la forma en que yo firmaba. Pero yo no lo recordaba. No recordaba haber vendido mi casa. No recordaba haber cedido todo lo que tenía. Y entonces, en el mismo sobre, encontré un documento de una notaría. Era una declaración, firmada también por mí, otorgando a Ricardo plenos poderes sobre todas mis propiedades y activos. En caso de incapacidad mental sobrevenida, la fecha era la misma que la de las escrituras de venta de mi casa. Pero lo que me heló la sangre fue la nota al margen, escrita a mano por Armando, con su letra inconfundible, una nota que yo nunca había visto antes. Decía: Elena, si alguna vez pierdes la memoria, esta es la combinación para la caja fuerte. Ten cuidado con aquellos que se acerquen a ti con falsa piedad. Mi mayor miedo es que nuestra fortuna caiga en manos equivocadas. Y al final, en un pequeño postdata, una fecha, el día antes de su muerte. Había previsto esto. Mi amado esposo había previsto que algo así podría suceder. El descubrimiento fue un golpe devastador. Ricardo no solo me había robado mi casa y mis bienes, sino que había falsificado mi firma, o me había engañado para firmar todo en un momento de vulnerabilidad extrema, quizás aprovechándose de los primeros síntomas de mi amnesia. La declaración de incapacidad mental, la venta, todo encajaba en un plan macabro. Y mi hija, Sofía, ¿lo sabía? Era cómplice de esta traición. El camino de regreso a la casa de campo fue un blur. Ana me miraba con preocupación, pero yo no podía hablar. Las lágrimas me quemaban los ojos. Una vez de vuelta, me encerré en mi habitación. Me aferré a los documentos. Mi corazón un nudo de dolor y rabia. Ya no era una mujer confusa, amnésica. Era una mujer traicionada, una madre herida. Cuando Ricardo regresó esa noche, yo ya había planeado mi confrontación. Lo esperé en la sala de estar, con los documentos sobre la mesa de café.
dispuestos metódicamente, como una prueba irrefutable. Cuando entró, su sonrisa habitual se congeló al verme allí, sentada en la penumbra, con los papeles extendidos. «Madre, ¿qué es todo esto?», preguntó, su voz perdiendo toda pretensión de calma. «Esto», dije, mi voz sorprendentemente firme, «es la verdad que me has ocultado, la verdad que me has robado». Mis dedos temblaron mientras señalaba las escrituras de mi casa, el documento de plenos poderes. Firmas falsificadas. Una venta que nunca recordaría. Un robo. Ricardo, has robado todo lo que era mío, aprovechándote de mi enfermedad. Su rostro palideció. Sus ojos brillaron con una mezcla de pánico y furia. Estás confundida, madre. Los médicos dijeron que a veces tienes delirios. No sabes lo que dices. Su voz era un silbido, un intento desesperado de recuperar el control. No, respondí, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. No estoy confundida. Recuerdo ahora. Recuerdo la combinación de la caja fuerte. Recuerdo el miedo de mi esposo, el día antes de morir. El miedo a que alguien como tú se aprovechara de mí. Le mostré la nota de Armando. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se tensaron en una línea delgada. En ese momento, Sofía entró. Venía del trabajo, su rostro cansado. Se detuvo en el umbral, sintiendo la tensión en la habitación. «Mamá, Ricardo, ¿qué pasa?», preguntó, su voz suave. «Pasa que tu esposo, tu amado Ricardo, ha robado a tu propia madre», le dije, la voz quebrada por el dolor. Le entregué los documentos, uno por uno. Sus ojos se movían de un papel a otro, y vi el horror y la incredulidad creciendo en su rostro. Ricardo intentó intervenir. «Sofía, no la escuches. Está enferma. Te juro que es una mentira. Lo hice por su propio bien». Sofía me miró, y luego a él. Vi la lucha en sus ojos, la batalla entre el amor por su esposo y la lealtad a su madre, entre la negación y la cruda verdad. «Ricardo, ¿qué es esto?», susurró, su voz apenas audible. «Explícame». «Es una farsa. Sofía, tu madre está perdiendo la cabeza. Siempre ha sido un poco dramática». Intentó desviar la atención. Pero Sofía ya no escuchaba. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se posaron en la nota de Armando, en la letra de su propio padre. Ese fue el golpe final. Ella lo conocía, lo reconocía. «Papá lo escribió», dijo Sofía, su voz un murmullo roto. «Él lo sabía. Tú me engañaste. Engañaste a mi madre. Nos engañaste a todos». Se volvió hacia Ricardo, su rostro una máscara de dolor y rabia. «Creí en ti. Creí que la cuidabas. Eras mi esposo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre, a tu propia familia?». La confrontación estalló en un torbellino de gritos y acusaciones. Ricardo, al verse acorralado, dejó caer su máscara. Su voz se volvió fría, cínica. «Por su bien. ¿Crees que podía mantener esa mansión ella sola? ¿Crees que la anciana iba a recordar todo lo que tenía? Era una carga, Sofía. Una carga. Y yo solo quise asegurar nuestro futuro». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, hirviendo mi alma. Mi hija sollozaba incontrolablemente. Su cuerpo temblaba. Se dio cuenta de que no solo había sido cómplice involuntaria, sino que también había sido engañada por el hombre en quien confiaba. El hombre que le había prometido una vida segura. Él había usado la enfermedad de su madre como una excusa para la avaricia, para la loralita, traición más vil. En medio del caos, Ana, la empleada, entró en la sala, alertada por los gritos. Al ver la escena, los documentos en la mesa, el rostro de Ricardo, el llanto de Sofía y mi propia expresión de dolor y dignidad, comprendió la situación. «Ana»,
que había sido testigo de mis días de confusión, de las excusas de Ricardo, de mi aislamiento. Se acercó a mí con los ojos llenos de una silenciosa empatía. Sofía, rota por la traición, no dudó. Se puso a mi lado. «No te saldrás con la tuya, Ricardo», dijo con una voz firme que no le conocía. «Todo esto se acabará. Mañana mismo iré a ver a un abogado». Lo que siguió fue un calvario legal y emocional que duró meses. Ricardo, con su cinismo y su astucia, intentó negar, manipular, desacreditarme. Argumentó que mi amnesia me hacía una testigo poco fiable, que los documentos eran antiguos y que mis delirios estaban afectando mi juicio. Pero las pruebas eran claras. La nota de mi esposo, que no podía ser falsificada, su previsión de esta tragedia, fue una prueba irrefutable. Y mi firma en los documentos de la venta, aunque hábilmente falsificada, tenía pequeñas inconsistencias que un perito calígrafo pudo detectar. Había otras firmas mías, de documentos de antes de mi amnesia, que servían como comparativa. Sofía, aunque destrozada por el divorcio y por la revelación de la verdadera naturaleza de su esposo, fue mi mayor apoyo. Había encontrado una fuerza interior que yo no sabía que tenía. Testificó en mi favor. Admitió sus errores, su ceguera, su manipulación por parte de Ricardo. Habló de cómo él la había convencido de que todo era por mi bienestar, para evitar que yo me preocupara por los asuntos financieros. De cómo él había manejado toda mi vida, limitando mis contactos, controlando cada aspecto de mi existencia bajo el pretexto de mi enfermedad. El proceso legal fue doloroso, agotador. Mis recuerdos, aunque aún fragmentados, se aclaraban cada día un poco más, y con ellos, la magnitud de la traición. Aprendí que Ricardo había estado planeando esto durante años, incluso antes de mi amnesia, esperando el momento oportuno. Había ido tejiendo una red de engaños, de mentiras, de manipulación sutil. Al final, la justicia prevaleció. Ricardo fue declarado culpable de fraude y non era culpable, falsificación. Perdió todo lo que había robado y enfrentó una pena de prisión. Mi casa en la ciudad fue devuelta a mi nombre. Los bienes fueron recuperados. Fue una victoria agridulce. El dinero, la propiedad, no podían reparar la herida en mi alma, la traición de mi propia carne y sangre, la hija a la que había amado incondicionalmente. Pero Sofía y yo, con el tiempo, empezamos a sanar. Ella se mudó conmigo a mi casa de campo, al menos por un tiempo, para ayudarme en mi recuperación y para reconstruir lo que se había roto entre nosotros. Pasábamos las tardes en el jardín, ella leyéndome libros, o simplemente hablando. Poco a poco, los recuerdos regresaron, no todos, pero los más importantes. Las risas con Armando, los primeros pasos de Sofía, las reuniones familiares. Las fotografías de la caja en el ático se convirtieron en una fuente de consuelo, un puente hacia mi pasado. El camino fue largo. La amnesia me había arrebatado parte de mi historia, pero también me había dado una claridad brutal. Había visto la lealtad incondicional de una amiga, la compasión de una desconocida, la fuerza inesperada de mi hija, y la codicia, desenfrenada de un hombre que se había disfrazado de familia. Aprendí que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades o el dinero, sino en las conexiones humanas, en la confianza, en el amor. Había perdido mi memoria, sí, y casi había perdido todo lo material. Pero al final, había encontrado algo mucho más valioso, mi propia verdad, mi dignidad y una relación con mi hija que, aunque marcada por el dolor, se había reconstruido con la honestidad y el perdón. Mis días ahora estaban llenos de una paz que no había conocido en mucho tiempo. Volví a mi casa en la ciudad, a mi verdadero hogar. Y aunque los fantasmas del pasado a veces me rodeaban por sus pasillos, ya no me asustaban. Eran parte de mi historia, de mi resurgimiento. Y yo, Elena, la mujer que había perdido la memoria y recuperado su vida,
Miraba hacia el futuro con una mezcla de serenidad y una inquebrantable fe en la capacidad del espíritu humano para sanar y sobrevivir, incluso después de las más profundas traiciones. La vida, como mi memoria, era un tapiz que se seguía tejiendo, con hilos nuevos y viejos, algunos brillantes, otros oscuros, pero todos, finalmente, formando una imagen completa,